Somos el equipo 8 y vamos a presentar el tema Gobernanza Internacional. Esta presentación tiene como objetivo exponer y explicar qué es la gobernanza internacional, qué instituciones funcionan en ella, cómo México ve la perspectiva de la gobernanza internacional y cómo surgió. Siguiente. La gobernanza la podemos definir por heterarquía, lo cual significa distribución de poder y autoridad en un gobierno o cualquier estructura. Existen tres modos de regulación en la sociedad. Pueden ser de manera jerárquica, que significa por autoridad. Un ejemplo puede ser cuando tenemos una figura autoritaria, ya sea un presidente, monarca o un primer ministro. De forma económica es por el mercado o nivel de ingresos que cuenta un país, y de modo heterárquico es por redes autoorganizadas y asociaciones de cada estado. De ahí se desenlaza la gobernanza internacional, la cual aborda preocupaciones colectivas de intereses comunes, creando tanto obligaciones y deberes para el sector público y privado. Es fundamental para contraatacar pandemias como lo fue el COVID-19, guerras como es el actual conflicto de Ucrania y Rusia, y crisis financieras como la fue la Gran Depresión de 1929. Ok, ahora vamos a hablar acerca de cómo surge. La historia del debate sobre la gobernanza global está ligada a Alemania. La iniciativa de crear un grupo internacional de expertos para reflexionar acerca de las relaciones entre estados después de la Guerra Fría fue idea del ex canciller de la República Federal de Alemania llamado Willy Brandt. El nacimiento del concepto de gobernanza y el auge en su uso aconteció en los años 90 del siglo XX, como resultado de un cambio fundamental en el sistema internacional, producto del fin del llamado socialismo realmente existente y de la lógica de la tensión de la posguerra fría, como señala Matthew Stephen. Siguiente. Componentes de la gobernanza internacional. Entre los protagonistas de la gobernanza mundial se pueden contar con las instituciones globales, las instituciones regionales, los estados, nación, la sociedad civil mundial, las grandes corporaciones y también con grupos de interés varios tales como los sindicatos, federaciones deportivas, iglesias, así como redes delictivas y criminales tales como mafias, traficantes, terroristas, etc. Yo les voy a hablar de los tipos de gobernanza y el primero es la gobernanza económica internacional, que este subtema básicamente habla de la gestión y regulación de los flujos de capital, comercio y finanzas a nivel mundial. Después tenemos la gobernanza ambiental internacional y este subtema se refiere a cómo se gestionan los recursos naturales y se aborda el cambio climático a nivel mundial. Siguiente. Después tenemos la gobernanza de la seguridad internacional y este subtema básicamente habla de cómo los países y organizaciones colaboran contra las seguridades transnacionales, o sea, como es el terrorismo y la ciberseguridad. Y después tenemos la gobernanza de la tecnología internacional y este subtema se refiere a las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o la robótica a nivel global. Yo les voy a hablar de la 5, gobernanza de la salud internacional. Este subtema se enfoca en cómo se abordan los desafíos de salud globales, como las pandemias y la propagación de enfermedades infecciosas. La sexta es la gobernanza de la energía internacional, que este subtema se refiere a cómo se gestionan los recursos energéticos y se aborda la transición hacia fuentes de energía más limpias a nivel global. Siguiente. La 7 es la gobernanza de la educación internacional, que se centra en cómo se fomenta la educación y se promueve el acceso a la educación de calidad a nivel mundial. La 8 es la gobernanza de la migración internacional, que se aborda la migración internacional y se protegen los derechos de los migrantes y refugiados. La 9 es la gobernanza de los derechos humanos internacional, que se protegen los derechos humanos a nivel mundial y se abordan las violaciones de derechos humanos. Y la 10 es la gobernanza de cultura internacional,
que se refiere a cómo se promueve y protege la diversidad cultural y se aborda la cultura como un aspecto importante del desarrollo sostenible. La gobernanza en México, que tiene por objeto velar las provisiones de los bienes públicos globales, tales como la mitigación y como la adaptación al cambio climático, y por el cumplimiento de las metas sociales y ambientales que las Naciones Unidas han planteado en el transcurso de las últimas décadas. Hace falta mayor producción en México y América Latina de estudios de los fenómenos internacionales. Desde la óptica global, por la otra, hacen la falta más de impulsos hacia prácticas de políticas exteriores encaminadas a la construcción de un orden internacional más equilibrado. Los desafíos de la gobernanza internacional. 3 grandes retos y oportunidades para la gobernanza mundial son las áreas frágiles y afectadas por conflictos, la gobernanza climática y la economía mundial hiperconectada. Siguiente. El papel de las Naciones Unidas en la gobernanza mundial. El mandato principal de la ONU es preservar la seguridad global, lo que hace particularmente a través del Consejo de Seguridad. Además, la ONU puede resolver cuestiones jurídicas internacionales a través de la Corte Internacional de Justicia e implementa sus decisiones clave a través de la Secretaría, dirigida por el Secretario General. Bueno, algunas organizaciones es la Organización Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas, Unión Europea, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Organización Internacional para las Migraciones, Consejo de Europa, Pacto Mundial de las Naciones Unidas y organizaciones de los Estados Americanos. Les voy a mencionar 3 que creemos que son las más importantes, que es el Pacto Mundial, que es para las empresas que incorporen 10 principios universales relacionados con los derechos humanos y el trabajo al medio ambiente. El Consejo de Europa, que tiene la finalidad del Consejo consiste en realizar una unión más estrecha con sus miembros para salvaguardar y promover los ideales. Y por último, la Organización de los Estados Americanos, que pues muchos ya sabemos es el principal foro regional para el diálogo, análisis de políticas y toma de decisiones en asuntos del hemisferio.